ejemplo, si uno considera ensayistas a Susan Sontag o a Emile Rodríguez Monegal, por supuesto que la salud del ensayo va a ser muy mala, porque uno no está viendo solo personas que escriben bien, que son críticos acuciosos, sino son personas que saben leer y hacerte confluir en un texto ese mundo completamente disperso. O sea, Susan Sontag en un ensayo sobre la fotografía no está hablando estéticamente de la fotografía, sino está hablando de todo lo que el ser humano recibe como imagen del mundo. Más o menos haciendo un balance, nos hemos fijado en escritores que han rozado la frontera, primero de la relación entre isla y exilio, o sea, política o económica, como se quiera, pero bueno, son escritores que han estado en la isla y en el exilio, son escritores muchas de las veces que han estado en una frontera entre la cordura y la locura, y también son escritores que han estado en una frontera entre el idioma español y el idioma inglés, producto de esa misma frontera en la que viven, porque tienen que vivir en un mundo que no es el de ellos originalmente. O sea, y pienso un poco... Ha estado también una frontera entre la vida y la muerte, porque muchos han sido suicidas o han tenido inclinaciones suicidas. Sí, efectivamente es eso, y un ejemplo, en el caso del español inglés está Guillermo Cabrera Infante, bueno, los ejemplos más clásicos es que escribió un libro entero, Holy Smoke, en idioma inglés, pero también está Carlos Victoria, sobre el que hicimos un trabajo un poco más corto, que tiene una novela como Puente en la Oscuridad, que en un momento determinado por el narrador tú te enteras que todo lo que tú estás leyendo es la traducción de un personaje que está hablando en inglés. O sea, todos los diálogos que uno ha leído, realmente el personaje los ha ido teniendo en inglés, pero tú como lector los consumes en español. Eso hay un momento, creo que es a mitad de novela, cuando él visita una casa en la que vivió el hermano, un familiar que se encuentra con unos vecinos, eso se manifiesta ahí. En el caso de Rosales, bueno, es muy explícito con el título de Boarding Home, o sea, una novela que se premia en un concurso para escritores hispanos en Estados Unidos, y la novela tiene un título en inglés, que precisamente no puede ser traducido con tal efectividad en español. O sea, siempre que tú tienes que explicar en español lo que es un boarding home, necesitas mucho más de 2 palabras. Y nos hemos fijado en muchos escritores que se han terminado exiliando, como Esteban Luis Cárdenas, Elizabeth Concabel Casey, Guillermo Rosales, Cabrera Infante. Creo que es un poco porque en ese momento en que la persona está despojado, en la que está en una posición en que ha perdido sus nexos, en que ha perdido el mundo en el que ha vivido, o sea, uno se da cuenta que el exilio influye a la literatura de Cabrera Infante, no porque Cabrera Infante haya escrito un libro de ensayos Mea Cuba o haya atacado mucho a Fidel Castro, sino porque la mirada de La Habana varía entre Así en la paz como en la guerra y La Habana para un infante difunto, y eso solo puede hacer desde la nostalgia. O sea, él crea toda una posición ante la literatura que es a partir de la memoria. Por ejemplo, un escritor como Alejo Carpentier no escribiría una página sin comprobar cada uno de sus datos, de lo que habla. Guillermo Cabrera Infante en La ninfa inconstante declara que no le interesa comprobar ningún dato, que solo va a escribir desde la memoria, porque precisamente todo lo que ha vivido está en su memoria y ni siquiera los lugares están en su lugar. O sea, ahí aparentemente consumimos muchos a los escritores por lo que dicen en entrevistas, por lo que dicen en declaraciones, por sus opiniones políticas, pero no los consumimos desde su literatura, que es precisamente donde esos escritores están siendo más opositores, están haciendo más rebeldes, ¿no? Porque claro, es más fácil leerse una entrevista en un periódico que leerse un libro de 300 páginas. Cuando escribimos Elizabeth y yo, a veces nos han acusado mucho de eso, de que nos fijamos mucho en la vida de los escritores que nos interesan, que hemos atendido, y es porque realmente entre vida y obra no hay divorcio. O sea, la vida de un autor es su obra y su obra es su vida, y no es una cuestión, no estoy refiriéndome al compromiso político, siempre la posición o las características personales de un autor. No, una obra es correlativa de la vida de ese autor, precisamente porque de ahí es donde él se nutre, y entonces uno puede mapear la biografía en la obra, aunque esté escribiendo ciencia ficción. Entonces, cuando tanto Elizabeth y yo los libros que hemos escrito o los trabajos que hemos hecho, y tanto como por separado, ¿no? Entendemos el ensayo como creación. A veces hay una moda en nuestro tiempo que es
el ensayo es poner a dialogar citas, coger el esqueleto de un teórico y espantarle encima una obra literaria y hacerla coincidir a la fuerza a veces. Y entonces simplemente a veces asumimos la teoría como maneras, como recetas para ver mejor el mundo, pero no para aplicárselas al mundo tal cual, como un recetario de cocina. Entonces, a veces vemos muchos ensayos cuya lectura no se puede disfrutar porque realmente no son creativos. A veces son un hilvanar citas de pensadores, hay mucho desnovismo también ahí. O sea, a veces pensamos que el nombre, el apellido más extraño, más raro, nos va a dar una carta de credencial en la comunidad intelectual. También hay un tipo de ensayo que es casi el que viene de la reseña periodística de diario, que es muy elemental, que lo que hace es reproducir con otras palabras lo que el texto que supuestamente se está analizando nos dice, ¿no? Nosotros, o sea, de ensayos escritos en Cuba hemos tenido que disfrutemos su lectura. Nos gustan mucho los ensayos de Antón Arrufat, los ensayos de Graciela Pavolotti. Yo creo que llegan a ser literatura en la propia factura en que se presentan. Hemos conocido y tenemos la suerte, ¿no?, de conocerlos personalmente, ensayistas como Abel Sierra y David Leiva. Uno que el primero ha hecho un análisis de la sexualidad a lo largo de la historia de Cuba y el segundo ha analizado la obra de Vigilio Piñera desde lo grotesco, y son ensayos que cuando los hemos leído nos hemos identificado con ellos en el sentido que hemos experimentado una conexión, ¿no? O sea, me enorgullece que estas personas cercanas a uno estén escribiendo esto. Hay mucho que no nos gusta, uno desecha mucho. De hecho, uno se pasa la vida desechando, como eso que decía Lezama, que no debes recomendar los libros que se deben leer, sino los libros que no se deben leer, para ahorrarle al otro el trabajo, ¿no? Lo triste es que esa moda, yo creo que hay también una impronta muy fuerte de la academia en el ensayo, pero que no solamente se limita al campo cubano. O sea, nosotros hemos visto también gente que supuestamente escribe ensayos desde otras geografías y vienen también con estos esquemas de que Carlos decía, de la cita, del diálogo, de a veces tú no puedes distinguir hasta qué punto llega el pensamiento de esta persona o el análisis que esta persona puede hacer una obra y comienza entonces el teórico. Yo creo que eso también se ha impuesto por un problema de moda y que ha hecho mucho daño, ¿no? y que a veces cuesta desprenderse y distanciarse, porque esa fórmula te allana el camino y te lo hace muy expedito, ¿no? Y casi siempre dentro de ese mundo de la academia siempre es una fórmula de éxito, ¿no? No se corren riesgos, pero ya te digo, es algo que lamentablemente no solamente hemos podido comprobar en Cuba, sino que también es una situación que se repite, ¿no? Y bueno, Cuba como parte del mundo también de alguna manera la asume.